¿Qué pasa, compañeros? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bueno, pues yo quería daros un poco noticias de mí, de mi estado, después de haber subido aquel vídeo en el que os contaba que me habían diagnosticado con COVID en una PCR, pero que me encontraba bien, que ya habían pasado una semana, 7 días desde el diagnóstico, que estaba a punto de completar el periodo marcado como aislamiento, que son 10 días desde o bien los primeros síntomas o si eres asintomático desde el positivo. Bueno, como veis, estoy en camiseta, hoy hace un buen día y he salido a correr. A los 15 días, más o menos, a los 3 días desde mi alta, que me la dieron telefónicamente en el centro de salud, pues he salido a correr. He corrido 7 kilómetros sin dificultad. Bien, me encuentro bien, me encuentro desde hace bastantes días sin síntomas. Como os digo, conseguí contactar con el centro de salud. El centro de salud me hizo las preguntas de rigor y, por si no lo sabéis, para darte el alta no te mandan ninguna PCR. A mí la Seguridad Social no me ha pagado ninguna PCR, me la pagué yo en su momento. De hecho, me pagué 2. O sea, me hice una PCR primero, di positivo y me fui corriendo a otro laboratorio. Les dije que me había dado positivo una PCR, fui ahí con todas las garantías, todos los medios de seguridad, y me hice una segunda PCR y dio también positivo. Esto es interesante de comentar porque una de las cosas que yo he podido comprobar en los comentarios que se hacen a los vídeos y tal es la cantidad de imbéciles que hay por metro cuadrado. No os preocupéis, que si alguien tiene interés, colgaré las fotografías o enseñaré en vídeo mis pruebas diagnósticas con sellos oficiales. Digamos, va un código QR en el cual está firmado por un facultativo. Tengo 2 pruebas PCR que me declaran positivo con COVID. Esto lo digo para aquellos tontos del culo que en alguna ocasión han comentado, por una parte, que era mentira lo que yo estaba diciendo, que siempre hay gilipollas para todo, no muchos, pero siempre hay algún tonto, ¿no? Pues pensar que yo puedo mentir respecto a si estoy con COVID o no con COVID, teniendo en cuenta que no toda mi familia tiene contacto conmigo y verían el vídeo y podrían pensar que estoy enfermo de verdad cuando no lo estoy. Hay que ser subnormal profundo para pensar eso de otra persona, es decir, que va a mentir sobre su estado públicamente a todas las personas que le conocen, ¿no? No sé para qué, ¿no? Porque a mí estos vídeos no me dan nada. Hay que ser subnormal profundo. Bueno, pues siempre hay algún subnormal profundo que sostiene que está contando una mentira. Bien, por supuesto es excepcional, pero lo hay. Bien, pero después hay otro tipo de tonto, que es el tonto que merece el ser contagiado como consecuencia de la selección natural, que es el tonto de los huevos que niega la existencia del virus. Cuando yo digo que tengo una serie de síntomas, dicen, no, eso es la gripe. No, yo tengo una serie de síntomas, pero además tengo una prueba diagnóstica. No solamente tengo una prueba diagnóstica, tengo 2 pruebas diagnósticas realizadas en 2 laboratorios diferentes que me declaran como positivo. El virus existe, tontos del culo, porque si no lo sabéis, llevamos un año conviviendo con él, ya ha matado mogollón de peña. Ya sé que hay subnormales profundos que son de los que consideran que todo lo que les cuentan los medios es mentira. Por supuesto que los medios nos cuentan muchas mentiras, sobre todo nos cuentan medias verdades, ¿no? De forma sesgada, ¿no? Y en esto hemos visto cantidad, desde que empezó la epidemia hasta ahora, hemos visto cantidad de ejemplos, ¿no? De cómo primero nos dijeron que esto era una simple gripe, ¿no? Que corrían más el pesimismo que los datos, ¿no? El alarmismo que los datos, que esta frase yo creo que tiene que quedar para la posteridad de lo que es el periodismo lerdo, ¿no? Después se nos dijo que las mascarillas no eran necesarias, después se nos dijo que eran convenientes y ahora se nos dice que son obligatorias y que si no vas sin mascarilla eres un puto delincuente.
En fin, yo tengo 2 pruebas diagnósticas de 2 laboratorios distintos que no se conciertan en los laboratorios y que detectan un virus que está perfectamente analizado, secuenciado genéticamente, que existe y que mata a peña. Pero bueno, si tú eres de los que creen que no existe el virus, no te preocupes, tío. Sal por ahí a abrazar peña y a chupar farolas. Sabes que con un poco de suerte la selección natural hará que te enfermes y te des cuenta de las tonterías tan grandes que has sostenido en redes sociales. En fin, esto para aquellos que niegan la existencia del virus, porque hay que ser subnormal para dejarle a alguien que confiesa o que reconoce que está enfermo de COVID y que tiene familia en casa que el virus no existe. No existe por los cojones, imbécil. O sea, el miedo que se pasa cuando te diagnostican el virus, eso no se lo desea a nadie, ni a mi peor enemigo, salvo a ti, por tonto. O sea, tonto de los huevos tú que dices que el virus no existe, ojalá te diagnostiquen el virus y te jodas de miedo. Espero que no lo pases sin síntomas como yo, porque no le deseo la muerte a nadie, ni la enfermedad. Muchísimo menos, pero que te acojones como se acojonan todos los que quedan diagnosticados, como me acojoné yo, como se me acojonó mi madre, como se acojonó mi hermanas, como se acojonó mi mujer. Ojalá, es un normal de profundo, te des cuenta de lo que es esta situación. En fin, para todas aquellas personas que han perdido un familiar, o aquellas personas que han quedado enfermas y que no han tenido la suerte que he tenido yo, que a los 15 días puedo salir a correr, subnormal profundo, para todas esas personas deberías tener un poco de respeto, pero en fin, tontos hay en todas partes, más que botellines, y entonces lo que yo te deseo es que seas tan tonto de llevar a ser coherente con tus tonterías y contagiarte. Y después está un comentario también sobre... A los que me dijeron, no, porque el vídeo que hiciste del Land Rover en la Nevada. La Nevada pasó hace ya más de un mes. O sea, eso no tuvo nada que ver. Primero, porque hay una cosa que yo creo que ya deberíamos tener más o menos clara, ¿no? Es decir, tendríamos que saber un poco cómo funciona esto. El virus no te contagia por contactos episódicos breves con personas que lleven mascarilla. No, el virus te contagia cuando estás en un espacio cerrado normalmente, o sea, al aire libre, en el medio del campo, con viento, en condiciones ambientales como las que se producen en una nevada. O sea, es prácticamente imposible que te contagies porque el virus no queda ahí fosilizado, ¿no? Y ¡pam!, te das contra él, ¿no? El virus cae al suelo o es arrastrado por el viento, entonces se dispersa. Es necesaria una cierta, digamos, densidad en el aire de virus para contagiarte. ¿Cuándo se produce eso? Cuando estás mucho tiempo, más de 10 minutos, en un espacio cerrado con alguien, ¿no? O cuando viajas en coche, por ejemplo, en coche, eso es muy peligroso, ¿no? Cuando estás en un espacio cerrado trabajando, o también cuando estás en los bares y no se ventila, pues entonces ahí se va generando una densidad en el aire de virus que hace que personas que puedan estar muy distantes unas de otras se contagien, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos ser un poco conscientes de las cosas como suceden en la realidad. Y bueno, yo he tenido ocasión de pensar sobre un montón de asuntos en este periodo de aislamiento, y quizás lo que me ha llamado la atención ha sido todo este asunto de la vacunación, ¿no? Porque, o sea, el porcentaje de antivacunas, porque todos son modas, ¿no? Lo antivacuna es también una moda, entonces hay gente que se deja afectar por el rollo este de la antivacuna y el antivacunismo, y entonces sigue las modas porque no se dan cuenta, se creen que son súper alternativos y en realidad no siguen más que modas, ¿no? Porque existe una tendencia natural en el ser humano a desconfiar, o sea, es así, ¿no? A desconfiar y sobre todo a creernos los relatos de misterio. Esto nos encanta. O sea, los relatos de misterio, o sea, creemos en los ovnis que no los hemos visto nunca, pero no creemos en las vacunas que están referendadas por la comunidad científica. Esto es acojonante. O sea, nunca has visto un puto marciano y sin embargo crees en ellos, ¿no? Pero no crees en la existencia de un virus que te dice toda la comunidad científica que existe, y desde luego no crees en unas vacunas que todos los organismos sanitarios te dicen que son seguras o que son razonablemente seguras y que es el único medio para acabar con esta situación, porque esto, o salimos todos en masa a contagiarnos, a generar inmunidad de rebaño, ¿no? Si todo el mundo resistiera el virus como he resistido yo, pues sería lo que yo aconsejaría, pero no es así. Entonces, estadísticamente hay mucha peña que enferma y se pone muy mala, y hay gente que va a la UCI y hay gente que se muere, y por tanto, como estadísticamente es un número considerable, nuestros sistemas sanitarios no pueden con todo eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurre?
que como ahora están los contagios disparados y nos damos cuenta que esto es muy largo, pues entonces se va produciendo un descenso en el porcentaje de población antivacunas. Pero sobre todo se ha producido la mejor campaña de publicidad de las vacunas, que ha sido esos caraduras, esos jetas, que se han puesto los primeros en la cola para vacunarse. Entonces la gente piensa, hostia, si el concejal de sanidad se ha puesto el primero en la vacuna, no será tan chunga, ¿no? Si los políticos de medio pelo se ponen los primeros en la cola para ponerse la vacuna, entonces a lo mejor la vacuna es que mola. Y entonces no ocurre más que lo que pasa siempre, donde va la gente, donde va Vicente va la gente, es decir, culo veo, culo quiero. Hostia, que antes de poner la vacuna, pues yo también la quiero. Entonces ese fenómeno psicológico a mí también me da un poco alucinado, porque revela un poco cómo de volubles son nuestras creencias. O sea, ya el antivacuna es ferviente, pero sin embargo exijo la dimisión del concejal que se pone la vacuna. Bueno, esto es completamente lógico, es algo que es razonable, es decir, que si vemos a otros que se ponen la vacuna, nos entren las ganas de ponerla a nosotros, ¿no? Empecemos a pensar que no están tan malas, y sobre todo cuando tenemos una necesidad colectiva imperiosa de salir de esta situación porque ya estamos muy hasta los huevos. Pero hay un aspecto de digamos, la furia, ¿no? Ahora mismo contra los políticos que se han saltado de la cola, que me llama mucho la atención. Porque yo he estado investigando toda la, digamos, literatura en inglés que existe, porque en España siempre todo es basura, ¿no? La literatura anglosajona sobre la jerarquización de grupos para ser vacunados, ¿no? Entonces, casi todos coinciden en lo mismo, ¿no? Primero la gente que está en las residencias de mayores, el personal sanitario de primera línea, y después vamos bajando, ¿no? Pero sin embargo, en ningún sitio se ha puesto por escrito que tengan que recibir la vacuna los altos jerarcas políticos de los estados, ni, digamos, personas de mando. Esto viene al caso por cuando se vacunó el GEMAT, ¿no? El jefe de Estado Mayor de la Defensa, que es un cargo muy relevante, ¿no? Sería un cargo muy relevante, imaginaros, por ejemplo, en un país que está en guerra permanente, como Estados Unidos, donde, pues tienen armamento nuclear, y además están desplegando tropas en combate por todo el mundo, y entonces un cargo tan importante como el jefe del Estado Mayor de la Defensa, pues quedar al albur de quedar infectado por el virus y por tanto se pusiera enfermo, o hubiera riesgo de que se pusiera enfermo, quien le sustituye. O sea, en ese caso, en un país como Estados Unidos, estoy convencido que el tipo que va con Trump, o bueno, ahora con Biden, ¿no? Con el maletín, ¿no? De las bombas, seguro que ese tío lo han vacunado. O sea, y que al jefe, ese que se sienta con el presidente en la sala esa, el búnker, donde se ven en las pantallitas cómo matan a Bin Laden, seguro que esos tíos se han vacunado, porque no puede quedar, digamos, la defensa de la nación más poderosa de la Tierra, ahora que existe una vacuna, al albur de que a esos tíos queden infectados. ¿No? Igual que el presidente de Estados Unidos. Estoy convencido que el presidente de Estados Unidos es el primero que lo va a... Pero si existe un protocolo para asegurar al presidente de Estados Unidos en caso de un ataque, y pueden morir todo el resto de miembros del Capitolio y de la Casa Blanca y tal, y a ese tío lo encierran en un sitio aparte del vicepresidente para asegurar que la cabeza del Estado no queda descabezada, es decir, que no existe riesgo. ¿Cómo cojones vamos a pensar que a tipos así tan importantes, de los cuales depende, digamos, la estabilidad del mundo libre, no los vacunan con prioridad a los demás? O sea, pensar lo contrario es sencillamente vivir en un mundo que no es real, ¿no? Entonces, que, digamos, en ninguna de las democracias occidentales se reconozca abiertamente que al menos al presidente del gobierno, al jefe del Estado, y, digamos, los puestos que se consideran absolutamente esenciales para que la maquinaria estatal no se desmadeje, que no se reconozca que a esa gente se le ha vacunado, pues me llama un poco la atención, ¿no? Primero porque es completamente lógico que se les vacune, a no ser que sostengamos en realidad que da igual qué persona ocupe el cargo, porque en realidad todos somos absolutamente prescindibles y que da igual que pongan A que a B, a fulanito que a menganito, pero eso no se compadece con la
no sé, con la creencia o la convicción de que se elige a las personas por sus características personales, es decir, que no vale cualquiera para el cargo, sino que se elige a los mejores para ocupar ese cargo. Es decir, el presidente de gobierno se supone que es alguien que tiene unas características personales que ha hecho que merecedor de que se elija a él y no a otro, ¿no? Bueno, pues si eso es así, nos caiga bien o nos caiga mal el presidente de gobierno, deseemos incluso que lo maten al presidente de gobierno porque somos unos lunáticos y lo que sea. El caso es que se supone que los presidentes de los gobiernos son personas indispensables, ¿no? No pueden quedar en el riesgo de quedar confinados, aislados, porque tienen relaciones internacionales, tienen decisiones importantísimas que tomar. Entonces, si pensamos que da igual, que es más importante una jubilada de una residencia de ancianos que el presidente del gobierno, entonces yo creo que como sociedad tenemos un problema. Tenemos dos problemas. Primero, tenemos un problema y es el de haber caído en una estupidización tan grande, de no asumir que existen determinadas personas que merecen, digamos, un trato especial por no por ellas, sino por la función que ocupan, ¿no? Y el segundo problema es que hemos caído en un grado de demagogia tan grande que hace impensable que esto se diga y se reconozca. Es decir, que se hace seguro, porque lo contrario sería absurdo. El problema es que no se dice. Es decir, nos tratan por tan imbéciles que no son capaces de reconocernos lo que es una vida. Es decir, que hay determinadas personas a las cuales se vacuna antes que a otras simplemente por la función que ocupan, incluso antes que cualquier jubilado. Claro, ahí no entrarían ni los concejales de salud, ni el de culturismo, ni el de cultura, ni todos esos jetas de las estructuras municipales donde ha caído la vacuna y entonces han puesto el primer en la vacuna. No, porque eso evidentemente el Estado puede funcionar sin ellos. Pero hombre, no sé, el presidente del gobierno y posiblemente el vicepresidente, ¿no? O la vicepresidenta, o tal, nos caigan bien o nos caigan mal, pero las piezas esenciales en el organigrama de las democracias occidentales, cojones, eso se supone que tendrían que ser protegidos antes que el resto por la función que ocupan. Ya sé que muchos van a decir, no, hay que vacunar primero a los pobres ancianitos de residencias. Por supuesto que hay que vacunar a las de las residencias, pero esto es una estructura esencial, ¿no? Y entonces se supone que como son personas elegidas por sus características personales, solamente son ellas las que podrían ocuparse y no deben quedar sometidas o al albur de una enfermedad porque no tenemos un recambio automático para ellas. A no ser que pensemos que en realidad todo esto es una gilipollez y que da igual porque poner uno que otro. Bueno, pues a lo mejor es que es eso, y yo estoy completamente equivocado. Pero bueno, como veis, y esto es lo más importante, he salido de mi confinamiento y mi aislamiento en plena forma mental y física. Y además aquí estoy en camiseta. Llevo ya 17 minutos de vídeo hablando aquí al pelete, a ver si voy a salir del virus y me va a entrar una neumonía, pero de frío. Venga, muchachos, hasta la próxima.